Yo pensaba que la mayoría de iglesias se iba a sentar en ese lado, pero que hay pocos inteligentes. Empezamos mal, ¿no? Vale, no, poco a poco se va notando, aunque se nota menos de lo que querríamos. Pero bueno, vamos a pasar un tiempo. Como sabéis, ¿ya se ve? Sí, genial. Como sabéis, estamos en una serie en la que estamos hablando de las cartas de Pablo. Hacemos un pequeño viaje, ¿no? Acompañando a Pablo tanto por los viajes misioneros como por las cartas que escribía. Y cuando Xavi me comentó de compartir con vosotros hoy Romanos, me dijo, bueno, como que Gálatas tiene menos capítulos y Tesalonicenses, en lugar de 25 minutos tienes 1 hora y media. Así que sentados cómodos, ¿vale? Que vamos a estar aquí un rato. No, voy a intentar ceñirme a los 25 minutos, pero es una tarea titánica porque ¿cuántos habéis leído Romanos hace poco? Muy bien. Sinceros al menos. Genial, genial. Es algo bueno, ¿no? Como que toca la semana que viene, no sé qué toca la semana que viene, pero sería bueno, ¿no? Poder coger y decir, oye, pues voy a leerla, ¿no? Cuando lees Romanos dices, wow, qué pasada, ¿no? Porque es una carta densa, es una carta larga y es una carta intensa. Entonces, voy a intentar sintetizar al máximo de qué va Romanos y qué podemos aprender, ¿vale? Que sea algo práctico para nosotros. ¿Sí? ¿Me acompañáis? Muy bien, Romanos fue escrita alrededor del año 57, más o menos, ¿vale? Probablemente desde Corinto. Y estamos, para que entendáis, al final del tercer viaje misionero. Así que sabemos, spoiler, ya sabemos la vida de Pablo y sabemos que es hacia el final de su ministerio, de su carrera. Y hay una cosa muy interesante de Romanos y es que es la única carta escrita a una iglesia en la que él no había estado, no conocía directamente o incluso no había participado en su formación o su crecimiento. ¿Vale? Otra cosa importante también es que la carta de Romanos no es una carta que nazca de una crisis o de una situación que hay que tratar. La mayoría de cartas, pues hay alguna situación en la iglesia y además de ponerse en contacto, Pablo aprovecha para decir, oye, esto que está pasando, ¿vale? Sería bueno que lo arreglarais, que no olvidéis, que, ¿vale? Hemos ido viendo hasta ahora. Romanos es una carta de amor. Romanos es una carta escrita por Pablo con el objetivo de establecer unas bases, de presentar el Evangelio. Pero es una carta de amor porque además, si leéis el primer capítulo, vais a ver que los primeros versículos, en el versículo 8, dice, quiero empezar dando gracias por todos vosotros, a mi Dios, mediante Jesucristo, porque en el mundo entero se habla con admiración de vuestra fe. Imaginaos, empezar una carta así, ¿no? Hay una regla que le llaman pan chichipán, que cuando quieres decir algo malo, lo tienes que poner con algo bueno y después también algo bueno, para que quede algo bien, ¿no? Como el bocadillo. Aquí Pablo empieza ya con elogios. El mundo entero conoce, se habla con admiración de vuestra fe. Romanos es la carta escrita a los cristianos en Roma, a la iglesia en Roma. Y si pensáis en Roma, seguramente vais a pensar en ¿cómo se llama esto? El Coliseo, muy bien. Clase de cultura hoy. ¿Vale? O vais a pensar en... Muy bien, gente con turismo, con millas de... Muy bien. Fontana de Trevi, opulencia. Roma fue una superpotencia militar, pero también tecnológica, ¿no? Con una opulencia en las infraestructuras. Todavía hoy en día tenemos carreteras romanas. No se inventaron el cemento, pero lo perfeccionaron al punto de que todo quedara bien cimentado, si valga la redundancia, quedara perpetuo, quedara para el uso futuro. Pero también es una cultura que, igual que paralelamente a la babilónica, por entendernos, adquiría el conocimiento y adquiría incluso pues, la cultura que conquistaba, al punto de que la mayoría de dioses romanos eran dioses griegos convertidos.
Era una sociedad politeísta que tenía dioses para cada parte de la vida, para cada incluso objeto. Yo recuerdo en el instituto, cuando estudié el tema, que me quedó muy marcado que había un dios para la escoba. ¿Vale? O sea, había el dios de la escoba. Así que era una sociedad que se nutría y que se jactaba del conocimiento. Ahí el Senado era muy importante, todavía está en pie, ¿no? Y había una manera de dialogar y de investigar y de comunicar la información que era muy lógica. Entonces, en la epístola a los romanos, la carta a los romanos, vamos a tener esta manera, esta retórica grecorromana aplicada. Y es la retórica que si vais leyendo la carta vais a ver que hace preguntas retóricas, la mayoría, que él mismo responde, incluso utilizando una tercera persona, ¿no? Que habráis oído, o habrá que pecar para que abunde la gracia, sobreabunde, ¿sabéis, no? Es tosco incluso, es un poco difícil, es denso de leer. Y después de la pregunta, que decía, ¿cómo era? En ninguna manera, ¿no? ¿Os suena? Es quizás Reina Valera del 60, pero es esta manera, esta retórica de hacer preguntas que él mismo responde con ejemplos más prácticos para explicar unos principios. Y es que en Roma, si había algo que habían heredado los griegos, eran columnas. Es la base de la construcción romana y es lo que les permitió llegar más alto. Podemos encontrar esta foto que me ha gustado, pero si vais a Segovia, ¿qué vais a encontraros? El acueducto y puentes que hay romanos que aún se mantienen. Entonces, la ingeniería, pienso, ¿no? El Espíritu cuando inspira a Pablo yo creo que tiene en mente también eso. Y esa ingeniería que a través de columnas, a través de bases, pone la base, otra vez la redundancia, de la cultura. Pablo lo que va a hacer aquí es establecer esas bases, esas columnas de la doctrina, de la fe cristiana. Como os decía, no es una carta que nazca de una crisis o de un problema, sino que Pablo, con ese cariño, con esa admiración, ¿no? Envía una carta en preaviso, porque él quiere ir a verles y está esperando, y dice en el principio que ha intentado ir a verles varias veces, pero ahora ya está decidido, ¿vale? Y antes de llegar les recuerda o les expone los principios. Porque es una iglesia mixta. Es una iglesia formada por gentiles, que como ya sabéis quiere decir no judío, pero también por judíos. Si vamos no se ve muy bien aquí, ¿lo leéis? Ya os lo leo yo. Si hacemos un bosquejo, un análisis transversal de lo que es la carta, los primeros 3 capítulos habla de la universalidad del Evangelio, precisamente esta diferencia de griego o judío, como lo menciona la Reina Valera, o otras versiones hablan de gentil o no judío y judío. Después habla, del 4 al 5, habla de la justificación por la fe. Después habla de la libertad en Cristo, del 6 al 8. El 9 al 11, el plan soberano de Dios. Y del 12 al 16, una vida transformada. ¿Vale? El Evangelio en acción. Dicho esto, hay una... no lo había visto yo. Ahora... Vale. En el inicio de la carta hay una declaración de principios. En Romanos 1, 16 y 17 hay una declaración de principios que creo que la mayoría vais a saber hasta casi de memoria. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es una declaración de principios. Pablo empieza su carta de una manera muy ordenada y da el prólogo, explica de qué va a ir esa carta y habla de ese evangelio
ese evangelio de Cristo, que es poder de Dios y que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sin hacer distinción. No existe nacionalidades para Dios, ¿no? Y además dice que en el evangelio la justicia de Dios se revela a través de la fe. Entonces ya empieza aquí a introducir los pilares. He hecho un juego de palabras, espero que me perdonéis. Son de estas cosas que a los predicadores nos gusta mucho hacer y que luego no tiene tanto sentido para los demás, pero a mí me ha gustado, ¿vale? Y es un juego que empieza con la palabra salve. ¿Os suena a romano esto? ¿Sí? Vale. El primer concepto, salve. Salve es un saludo romano. ¿Vale? Bueno, también ave, pero ave no me cabía, no encajaba tan bien, ¿vale? Salve me gusta más. Salve es un saludo romano y salve era una manera también de reconocer. En la antigüedad, en esta época, como sabéis, Pablo tenía la ciudadanía romana. En esa época, tener la ciudadanía, tener el pasaporte romano, te abría muchas puertas. O incluso al revés, te cerraba muchas puertas. Hay una historia, un momento específico en que castigan a Pablo y a Silas, les flagelan, les dan latigazos durante un buen rato, ¿no? Y después de haberlo hecho, Pablo dice, ¿sabéis que soy romano? Y se quedan pasmados, lo que hemos hecho. Era romano. Tener el pasaporte romano, o la ciudadanía romana, te salvaba. Bueno, no voy a jugar tanto con la palabra. Estáis muy serios, estáis muy fríos hoy. Parece que hace frío. Lo justificamos, venga. Te libraba de ciertos castigos, ciertos tratos o maltratos, ¿vale? Y de alguna manera pensaba en este saludo, ¿no? En una manera más moderna, en un algoritmo. Seguro que os habéis encontrado con esto alguna vez. ¿Sabéis qué es esto? ¿Alguien que sabe cómo se llama? ¡Toma ya! El informático ha salido. Muy bien, muy bien. Un captcha, ¿vale? Es estas cosas que hay cierto humor que dice que es para saber que no eres un robot, pero que un robot lo haría mucho mejor que nosotros, ¿no? Selecciona las luces de tráfico. ¿No te pones nervioso cuando sale eso y dices, a ver, me he dejado alguna luz? Seguro que me he dejado alguna luz. Es una manera de demostrar que no eres un robot. ¿Vale? Hay robots, no penséis en el robot de... Hay maquinitas o hay programas que van explorando y van mirando las webs para ver si pueden coger información. Y entonces, una manera de proteger esa identidad, que es ese contenido que es para humanos, es poner estos sistemas de imagen, sistemas de hacer un clic, o sistemas de reproducir unas palabras, o bueno, unos audios. Y este salve, ese va a ser nuestro primer pilar, es lo que nos va a permitir, es lo que Pablo utiliza en la primera parte de la carta, para identificarnos. Porque nosotros podemos entender y ser muy normal que seamos de países diferentes, que seamos de culturas diferentes, que hablemos incluso idiomas diferentes, pero en esta época es algo relativamente nuevo y todavía hay cierta reticencia. Entonces dices, bueno, vale, las reglas han cambiado. Ahora no solamente son salvos los judíos, ¿cómo lo hacemos esto? Había cierta parte de la iglesia que todavía quería judaizar, que se iba circuncidando, ¿no? Pues, ¿cómo nos identificamos? ¿No? Nos ponemos una ropa especial, el crucifijo, no sé. ¿Cómo nos identificamos? ¿Cómo nos podemos saludar uno a otro? Así que vamos a la raíz, y ya nos lo ha dicho el versículo anterior que hemos leído. ¿No se ve nada? Vale, perdón. Decidme algo si veis que no... Dice Génesis 15, versículo 6, que es el versículo que cita justo antes, dice que creyó al Señor y le fue contado por justicia. ¿De quién está hablando? De Abraham. Muy bien. Algunos se están descongelando ya. Bien, bien. ¿Vale? Aquí Pablo expone el caso de Abraham. Como si fuera... ¿A alguien le gustan las series así de juicios? Bueno, el abogado seguro que sí. No le gustan. Por profesión, ¿no? Empieza a exponer el caso, ¿no? A partir del capítulo 4 empieza a exponer el caso de Abraham. Y lo dice así, vamos a tener en cuenta, Abraham es una figura reconocida, es el padre de los judíos, ¿vale? Y empieza a explicar
y nos lleva. Nosotros no vamos a entrar aquí porque ya me quedan 10 minutos. Vamos muy mal hoy. Pero el caso de Abraham es muy interesante porque si conocéis la vida de Abraham, Abraham no es perfecto. Abraham en momentos puntuales, en dos momentos, en dos ocasiones, miente sobre o una media mentira sobre su mujer, porque como que era muy guapa, y en esa época te sacaban del mapa y se casaban con tu mujer. Era así de fácil. Pero no le pasa una vez, le pasa 2 veces. Entonces, claro, la Biblia dice, en este texto que os he leído, ¿no? y en Romanos lo utiliza, y Pablo lo menciona así, que Abraham creyó la promesa que Dios le hizo de que tendría descendencia y que además su descendencia sería bendecida y que bendeciría a las naciones a través de su descendencia. Y al creer, dice que fue justificado. Así que eso ya empieza a abrir un poco una caja de Pandora, porque Romanos sigue avanzando y dice, ¿lo leéis? ¿No lo leéis? Dice que concluimos pues, dice el versículo 3, el capítulo 3, versículo 28, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y dices, espera, que esto se complica. Porque ahora empezamos a entrar, ¿no?, en la parte más externa, en lo que hacemos, las obras de la ley. El cumplir la ley y que se note que cumplo la ley es lo que hacemos las personas para que se note que somos buenas personas, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que me justifique la fe, creer en Dios? ¿No? Lo que debería justificarme es mi testimonio, es mis obras, ¿no? Y Pablo va más allá, y aquí yo os he dejado otro versículo más que respalda lo que Pablo está diciendo. No me voy a enredar mucho, si queréis, habléis vais a UCB, que se trata de esos temas, ¿vale? Pero sí que es importante ver este general. Hay un versículo en Proverbios 24:16, que dice, 7 veces cae el justo, otras versiones dicen 7 veces peca el justo, ¿no?, pero se levanta. Dice, pero los malvados se hunden en la desgracia. O sea, hace esa comparación que hace muchas veces Proverbios, del justo y el impío, justo y el malvado, ¿vale? Y dice, el justo puede caer 7 veces, que además 7 es como un absoluto, es las veces que haga falta, o sea, tantas veces como caiga, se va a levantar. Pero en cambio, el malvado, el impío, se cae y se enreda, se hunde con sus problemas, ¿no? Y aquí lo importante no es tanto la comparativa, sino el hecho de que el justo no es justo porque no cae. ¿Sí? ¿Me seguís? ¿Estáis conmigo? Vale. El justo no es justo porque no caiga, sino que el justo es justo porque... Bueno, también. El justo es justo porque cree. ¿Sí? Perdonad, estoy un poco más caliente que vosotros hoy, pero aquí arriba los focos se calientan. El justo, por la fe, vivirá. Creyó y le fue contado por justicia. Justificación, el concepto de justificación en sí es quizás complicado, pero la justificación es lo que hace que seas declarado justo, usando las mismas palabras. Vamos a avanzar un poco más, ¿vale? Porque luego vais a ver el global, cómo encajan las columnas. Una sola columna no tiene mucho sentido. Cuando hay todas las columnas, entonces ya puedes poner un techo, ¿no? ¿Cuál es el mínimo de columnas que necesitas para poder poner un techo? Mejor 3 que 4, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? ¿Una banqueta? ¿Qué es mejor? ¿4 piezas? ¿4 piernas? 3 patas. 4 patas, 3 patas. Además, Xavi siempre me dice que mejor 3 puntos que no 4. O 3 o 5. Así que hoy vamos a hacer 3 patas, ¿vale? 3 columnas. Muy bien. Una parte de mi etapa educativa, estudié enfermería, ¿vale? Y una cosa que me impactó es la definición que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hace de lo que es la salud, ¿vale? La OMS dibuja este gráfico y dice, tienes la vida y tienes la muerte. Y dice, la salud
es lo que está en medio. Tú naces y estás lleno de vida, tus células se regeneran, los niños, ¿sabéis eso de que los niños son de goma? Los niños son de goma, ¿vale? No se rompen tan fácilmente los huesos, sus células se regeneran más rápidamente y conforme vas pasando, te vas acercando más a la muerte. Tu cuerpo va perdiendo su capacidad regenerativa, tus células se van oxidando, se van rompiendo, ¿vale? Y hasta que llega un momento en que te mueres. Entonces, es una manera muy básica, muy simple, pero es la manera en que la mayoría pensamos, ¿no? Lineal. Tenemos dos conceptos, ahora es lo que se le llama también la dicotomía, ¿no? Pensar y evaluar entre dos conceptos. Entonces, tenemos la vida y la muerte, la salud, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí lo que Pablo está hablando y lo que muchas veces inconscientemente podemos llegar a nosotros debatirnos o movernos es entre la fe y las obras, ¿no? Y podemos ir a leer, os invito a leer Romanos. Es bueno cada vez que vas a la palabra de Dios porque descubres cosas nuevas. Es difícil sintetizarlo en poco tiempo. Entre la fe y las obras, puedes decir, no, pues claro, porque la fe sin obras es muerta, pero si no hay obras, la fe en realidad es postureo, eso sería una versión moderna, ¿no? Entonces, pero claro, aquí todavía se complica más, porque aquí Pablo nos introduce un concepto que hemos cantado justamente ahora, que es la gracia. La gracia es un don no merecido. La diferencia entre la gracia y la misericordia es que no te dan lo que te mereces. La gracia es que te dan lo que no te mereces. Es la manera más sencilla de definir la gracia, quizás, ¿no? Entonces Pablo empieza a hablar aquí de gracia. Y empieza a introducir la gracia y comparar la gracia con la ley. Tenemos fe, tenemos obras, tenemos justificación por obras o justificación por ley. Y entonces luego empieza a hablar de la ley y empieza a hablar de la gracia, ¿no? Entonces, si avanzamos un poco más, vemos que además va más allá. Y Pablo nos empieza ya a romper los esquemas. Porque no dice, no, es que no es lineal, no es entre gracia y ley, sino que tienes la ley, tienes la fe y tienes la gracia. Y no llegas a la gracia sin la fe. Veis que está en medio, ¿no? ¿Queda claro? No puedes salir de la ley y llegar a la gracia sin tener fe, sin pasar por la fe. Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia. Romanos 4:16. Es por fe para que sea por gracia. Y dice después, justificados, pues, por la fe. ¿Vale? La primera pata tenemos la justificación, ¿vale? Y ahora sigue avanzando Pablo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por quien también tenemos entrada, por la fe, a esta gracia. ¿Quién quiere disfrutar de la gracia? Uy, qué pocos. Muy bien. Para poder disfrutar de la gracia, tienes que entrar por la fe. ¿Sí? Para poder entender esto, si os fijáis, tenemos el segundo que es salvo, es el juego de palabras. Tenemos a salve, ahora tenemos salvo, y falta la última. Ya estáis pensando, ¿cuál será? No, espera. Para intentar explicar un poco más, o simplificar un poco más el tema, vamos a explorar los dos sistemas de salvación, porque hay un salvo, que había el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto tenías error, pecado, es que decirlo, significa error, ¿vale? Podéis decirlo de una manera u otra, más un pago por el pecado, igual a justificación. ¿Sí? El nuevo sistema es fe más gracia igual a salvación. Y lo interesante o lo brutalmente sencillo y agradable del nuevo pacto que vino a hacer Cristo con nosotros es que el primer sistema, fijaos, ¿quién comete el error? Yo. ¿Quién paga el pago?
Yo. No seáis tan religiosos. Mirad la pantalla, lo tenéis ahí. ¿Vale? Yo cometo el error, yo cojo y pago el pago. Pago porque tengo que criar conmigo un becerro, o porque tengo que ir a comprar una tórtola, estamos hablando del antiguo pacto, ¿eh? Eso es lo que ellos entendían hasta ahora. Había todas unas instrucciones en el Antiguo Testamento donde decía cuál era el precio de tu pecado. ¿Has cometido, o sea, has murmurado contra tu hermano? Pues tienes que una tórtola. Yo siempre pienso que cuando estabas en la fila para entrar en el templo o en el tabernáculo, ibas con tu ofrenda, pues claro, yo voy con mi tórtola y tú con el carnero. Digo, madre mía, lo que has hecho. Seguro que había algunas ahí diciendo, a ver, 2 tórtolas, un carnero, ¿Ves cómo sabía que...? No, ves a buscar otra tórtola. El error lo cometo yo. El pago lo pago yo. No era yo el que moría, pero yo iba a buscar un animal o la ofrenda de libación. Había todo un sistema de ofrendas. Y eso me justificaba, pero me justificaba hasta que volví a pecar. Estábamos leyendo en casa la Biblia cronológica y Noemí el otro día pasaba por ahí y me decía, digo, es increíble ver que estaban desde por la mañana, desde que salía el sol hasta cuando se ponía el sol, sin parar, constantemente allá haciendo sacrificios. Imaginaos eso. No 24 horas, pero las 12 horas de sol, digamos, constantemente sacrificando. Imaginaos el nivel o lo gráfico que era el pecado. A tanto pecado, tanto sacrificio. El nuevo sistema es maravilloso. Porque la fe, ¿quién tiene que creer? Yo. ¿Y la gracia? ¿De quién es gracia? Ahora sí. La gracia es de Cristo. La gracia es el regalo inmerecido que Cristo ha dado por nosotros. Y la salvación es perpetua, es permanente. No tiene que volver a morir por mí. Él no tiene que hacer. No vamos a entrar en doctrina, aunque ya estamos metidos en doctrina. Pero yo tengo que hacer algo aquí. A veces, ¿me entendéis? A veces es muy complicado porque dices, no, claro, yo no tengo nada que hacer. No, sí, según Romanos, sí. Tú necesitas fe. Necesitas fe. Necesitas fe en que Cristo murió por ti. Necesitas fe en que Cristo te ha regalado el perdón de tus pecados. No tienes que tener fe. La diferencia es que tú ibas preparado, incluso, permitirme un paréntesis, ya que ya he salido de la hora. En todas las religiones, y eso nos afecta hoy en día todavía, en todas las religiones tú te limpias, incluso en la ley antigua, tú te limpias, tú te santificas, tú te perfeccionas y vas sin mancha para poder hacer lo que tienes que hacer. Para poder ser aceptable delante de Dios, necesitas ser perfecto. De esto va Romanos, en gran parte. Tú nunca serás perfecto. Nunca estarás a la altura de Dios. Así que lo que tienes que hacer es creer que Dios te ha amado al punto de enviar a su Hijo. Tienes que creer que Dios te ha perdonado. Es la única manera, en el gráfico anterior, de llegar a la gracia, según lo que decía el versículo. Es la única manera de llegar a experimentar, a disfrutar, a vivir en esa gracia. ¿Sí? ¿Seguimos con el último punto? El último punto dice salva. ¿Sabéis lo que es una salva? Una salva es un señal, es una señal. Se dice salva, por ejemplo, a los disparos que se hacen cuando muere alguien. Son señales de duelo. Una salva también es la bengala que tiras cuando salvamento marítimo y quieres que te vean. ¿Vale? He usado estas tres palabras, conceptos, salve, salvo, salva. Porque al final, que es este último tercer pilar que nos expone aquí Pablo, ¿vale? A los romanos y a nosotros, esta mañana. Al final, entender
¿dónde queda el testimonio? ¿Dónde quedan las obras? ¿Dónde queda esa salva? Ese testigo del cambio, de la nueva vida, de la libertad en Cristo, es lo más importante. Porque si no estamos remando hacia una dirección que no es la... Si no nos damos cuenta y si no somos capaces de entender esto, lo que estamos haciendo es seguir perpetuando ese gráfico unilateral o lineal, ¿no? de fe, obras ¿vale? He puesto una foto de un árbol y es una cosa que se ha ido compartiendo este último año, de hecho, creo. Porque en realidad, cuando vamos a la Escritura, y incluso en Romanos Pablo mismo utiliza este concepto de árbol, las cosas no son tan sencillas. ¿No? Yo tenía un amigo, un pastor, que él siempre decía en la Biblia, no es blanco y negro, hay colores, hay matices, no es todo lineal. Entonces, en lugar de pensar en una línea y pensar en dos, tenemos que pensar más en un árbol. Hay una raíz, hay una savia que nutre y hay diferentes ramas. ¿Vale? Pablo habla de ese concepto de los gentiles y los judíos y cómo encaja todo y habla de que hemos sido injertados en ese árbol. Pero no es el único. Dice Pablo mismo en Romanos... ¿No? Vale. En Romanos 3:31 dice, ¿quiere decir que anulamos la ley con la fe? Dice, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. ¿Sí? Esto mismo Jesús lo dijo, que no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla. En esta retórica que está usando Pablo, que es compleja de seguir a veces, ¿no? Dice literalmente, no anulamos la ley, sino que la confirmamos la ley. Y no se puede entender si no vamos a esta imagen y este concepto de árbol y leemos o recordamos las palabras de Jesús mismo, que dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ese tercer pilar, lo que nos viene a enseñar Pablo, muy resumido, es que cuando tu meta, tu objetivo está en dar fruto por ti mismo, estás intentando ser justificado a través de la ley. Y también, spoiler, es imposible. No puedes. De una manera u otra, te vas a equivocar. E incluso si puedes hacerlo, es que es constante. Es que mañana es volver a empezar. Y vas a tener que volver a buscar un chivo expiatorio. Hay un sistema mucho mejor. Es el sistema de Cristo, es la gracia. Y cuando estamos en Él, el resultado de estar en Él son las obras. ¿Sí? ¿Me entendéis? O sea, en lugar de pensar en algo lineal y ver las obras en un lado y ver la fe o la gracia en otro, tenemos que pensar en un camino como raíces que van a la par. Que cuando nos agarramos y bebemos de esa savia, falta algo savia. No forcemos la máquina. Cuando nos alentamos de la savia que es Cristo, ¿no? Eso produce el fruto en nosotros. Eso produce buenas obras. Eso produce más fe. Fe en el poder que Dios tiene. No solamente para perdonarte, sino también para darte una vida ejemplar, para glorificarse en tu vida. Y eso significa muchas cosas. Ahora me diréis, bueno, vale, es muy práctico, esto no lo es, ¿no? Es como muy teórico, ¿no? ¿Cómo aplico esto? Es muy complicado, ¿no? Dadle una segunda, o sea, dejad que el Espíritu os hable, porque creo que la practicidad al final, intentar que sea práctico para cada uno de los que estamos aquí es muy difícil, ¿no? Pero sí que cuando pensaba en esto y pensaba en decir, bueno, ¿cómo podemos hacer que sea más práctico? ¿Vale? El mismo Romanos hablaba, no se lee muy bien, os lo leo yo, Romanos 12, del 1 al 2, otro de estos versículos que lo tenemos a fuego, ¿no? Que son favoritos. Dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo,
sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Si lo hacemos al revés, ¿quieres tener buenas obras? ¿Quieres dar buen fruto? ¿Quieres verificar y tú mismo certificar, ¿no?, lo que es bueno, lo que es aceptable, lo que es perfecto ante Dios, lo que es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para tu vida? No te conformes, no te adaptes al mundo, a la sociedad, a la situación. No quiere decir ves en contra, tampoco, ¿eh? Sino no te adaptes, estate atento, ¿no?, en cuál es tu culto racional. ¿Veis? Vamos yendo hacia atrás. Porque al final todos tenemos una religión. Dios quiere tener una relación con nosotros y nosotros queremos tener una relación con Dios, ¿verdad? Pero al final, para tener una relación con otra persona, necesitamos o nos acercamos de una manera específica a esa persona. A veces nuestras relaciones no son buenas porque nos acercamos de maneras que no son muy buenas para la otra persona, ¿no? Eso es la religión. La religión es lo que el hombre hace para acercarse a Dios. Y la religión es inevitable. Todos y cada uno de nosotros tenemos un culto racional. ¿Sí? Y importante ese matiz de racional, porque algo racional quiere decir algo pensado, algo meditado. Y dice que ese culto racional, esa religión, esa relación con Dios, ¿cuál es? Es presentar nuestro cuerpo, nuestra vida, como sacrificio vivo y santo. Un sacrificio vivo, a diferencia de un sacrificio muerto, es un sacrificio que después del sacrificio sigue vivo. ¿Sí? No has matado al animal para que pague el precio. Te entregas como sacrificio vivo, es un sacrificio constante y santo, apartado, siendo consciente de para quién es tu vida. Hoy es un buen día. Hoy es un día importante. Hoy es un día en el que tenemos la oportunidad de poder reflexionar. Tenemos la oportunidad de poder permitir que el Espíritu nos muestre en qué áreas de nuestra vida nos hemos amoldado, en qué áreas de nuestra vida nos hemos adaptado a la cultura interna, cultura externa, a mi cultura de la nación en la que yo vengo o la cultura en la que vivo ahora. Hay y acabo con esto. Hubo un predicador que hizo una narración de los ángeles que dieron la bienvenida al malhechor en la cruz. ¿Sabéis que habían dos malhechores? Habían dos asesinos, probablemente, junto a Jesús. Y uno le dijo a Jesús, yo quiero estar contigo. Y dijo, estarás conmigo. Y dice que el ángel, pues, cuando llega ese hombre, dice, hombre, ¿tú de dónde vienes? Dice, bueno, pues de ahí, de ahí abajo, ¿no? Dice, bueno, ¿a qué iglesia vas? Dice, no, yo no. No, pero bueno, algún curso habrás hecho, ¿no? ¿Dónde está Isaac? Isaac, ¿cuántos créditos tiene de UCB este hombre? ¿Cuántos cursos has hecho? ¿Cuántos, no sé? Incluso decía, bueno, ¿cuál es tu posición sobre la doctrina de la salvación? ¿Por qué estás aquí? Y ese hombre decía, bueno, porque Jesús ha dicho que puedo estar. La salvación, la justificación, nada de lo que podamos hacer puede cambiar. Es solamente porque Dios quiso enviar a su Hijo y su Hijo pagó el precio por mi vida, me cubrió con su sangre y dijo, tú puedes estar, tú puedes entrar, tú puedes disfrutar de mi fiesta. Así que, si es la primera vez que estás aquí o es igual, si este mensaje, si tú quieres conocer a este Jesús, si tú quieres aceptar este nuevo reto, este nuevo plan,
dejar de esforzarte para estar a la altura, ya no de Dios, incluso de los que te rodean, ¿no? Si quieres dejar de luchar para ser mejor, para ser aceptado, ten fe, cree en el Señor Jesús y serás salvo, dice Pablo al carcelero de Filipos. Cree en Jesús y serás salvo. Cree en Jesús y su gracia, junto con tu fe, cambiará tu vida. Y tu fruto será diferente. Por más que intentes cambiar tu fruto, esa adicción, esa tendencia, por más que intentemos, no vamos a poder salir de ahí. Vas a salir un tiempo y después vas a volver, vas a luchar, vas a ir. Le vas a llamar proceso. O sea, ¿habéis oído? No, bueno, yo es mi proceso, yo tengo mi proceso y... Bueno. Cree en el Señor Jesús, serás salvo. Vamos a continuar, vamos a pasar un tiempo juntos, alabando a Dios, reconociendo a Dios en medio nuestro. Y somos iglesia, estamos juntos. Si alguno de vosotros queréis oración, queréis más fe, queréis intercesión, podéis acercaros, va a haber gente aquí delante y podéis acercaros a cualquiera de nosotros y vamos a permitir que el Espíritu encienda esa llama en nuestros corazones y nos pueda hacernos ser conscientes, ¿no?, de esas áreas que necesitamos entregar como sacrificio vivo. Eso que nos está reteniendo todavía a no ir hasta el final, a no disfrutar de esa gracia. Amén.